Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de Dirección de Marketing. Y bueno, pues hoy os vuelve a tocar trabajar a vosotros, ¿no? Hoy toca la clase, bueno, mal llamada, creo, de resolución del caso del caso de Apple Pay, del primer caso de marketing de los tres a los que nos vamos a enfrentar a lo largo del módulo. Y bueno, pues hoy toca, espero que haya representación de todos los grupos o de algunos grupos, porque toca un poco debatir, ¿no? Toca ver alternativas, toca debatir, toca reflexionar sobre cómo hemos trabajado y qué es lo que hemos hecho. Y yo, por supuesto, bueno, pues intentaré también daros una visión de un poco por dónde han podido ir los tiros o qué cosas se han podido analizar y qué alternativas se han podido trabajar en el caso. Antes de nada, a mí sabéis que me gusta un poco, igual que cuando hicimos aquel debate famoso de si el marketing creaba o cubría necesidades. Antes de nada, me gusta conocer vuestra opinión previa, ¿no? Es decir, cómo os habéis encontrado, qué onda, qué tal os habéis sentido a la hora de resolver el caso. Y si alguien, bueno, pues quiere defender alguna posición a ultranza de un poco las alternativas que había, ¿sabes? Antes de empezar o antes de que veamos y debatamos algunos aspectos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Mm? Ahora es el momento. Primeros feedback de cómo os habéis encontrado, si os ha resultado muy difícil, muy complejo, muy sencillo, si os ha gustado el trabajo en equipo, si os fue de utilidad la clase de preparación del caso en la que vimos o nos separamos en grupos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Para bien o para mal, que esto queda grabado en los dos sentidos. ¿Nada? Eh, pues, profe, es que la verdad era muy, o bueno, al menos a mi grupo se le complicó ser sucintos en el desarrollo del caso, ¿sí? Digamos que es nuevo de pronto tener esa limitante en cuanto a páginas y eso, ¿sí? Porque por lo general, pues en la universidad realmente a uno no le ponían límites siempre y cuando pues desarrollara el trabajo tal como lo pedían. Entonces, eso, no, eso hicimos magia, profe. Eso estuvo duro, Sí, eso estuvo muy duro. fue duro, muy duro. Es Pero en como general, cuando, bueno, chévere, chévere el o sea, caso. es que no sé si a vosotros os tocó o no os tocó, pero yo viví el lanzamiento de Twitter, ¿no? Y los primeros años, los primeros meses de Twitter. Y era un problema, ¿no? Era un problema exponer algunas ideas en 140 caracteres. Y ahí tuvimos todos que hacer un proceso de. Luego se amplió un poco y tal, pero ahí tuvimos que hacer todos un proceso de sintetizar lo que queríamos decir en los albores de Twitter, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, pensad que los informes, pensad que las presentaciones no se terminan cuando no hay nada más que poner, se terminan cuando no hay nada más que quitar, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Es decir, y la capacidad de síntesis, la capacidad de, de transmitir los mensajes eh, en el menor espacio posible, pues también es un valor, ¿no? También es un valor. Pero estoy de acuerdo con vosotros que quizás el caso tenía tantas aristas que al final resumirlo en tres, cuatro hojas, pues podía haber sido complicado, ¿no? ¿Algún comentario más que queréis? O sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Anda. Creo que ha debido de ser un reto, sin duda, ¿no? Venga, pues hoy vamos a intentar utilizar una metodología un poco distinta y en lugar de hablar yo todo el rato y meter mi presentación y meter mi rollo, ahora mismo debéis estar viendo una pantalla, o sea, perdón, una pizarra compartida de Zoom, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar utilizar esta metodología hoy, ¿no? Vamos a ir un poco paso por paso por el proceso lógico de resolución del caso, ¿de acuerdo? Y vamos a ir avanzando, vosotros me vais contando un poco qué habéis trabajado en cada uno de esos puntos y oye, pues vamos entre todos completando ese proceso de resolución. Porque sí, hoy toca discutir, hoy toca sacar conclusiones y como siempre digo, la resolución está entre interrogantes, ¿no? Porque es verdad que yo estoy total y absolutamente convencido que los casos no tienen una resolución, no tienen una solución única. Insisto, es una cuestión
de coherencia, es una cuestión de análisis de alternativas, es una cuestión de tomar decisiones, ¿no? Y las decisiones veremos más adelante que pueden ser motivadas al final o ponderadas por los criterios pues, más variopintos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Como todo buen caso, siempre hay que empezar por el punto de partida, ¿no? Es decir, oye, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué se enfrentaba Apple en el momento en el que arrancaba el caso, ¿no? Es decir, ahí acordaros cuando hicimos la presentación del caso que decíamos, joder, pues tenemos que estar un poco preocupados, ¿no? Porque contra, al final, quien nos ha, quien nos ha contratado es este señor, ¿no? El bueno de Tim Cook, que no sé qué cifras son estas, ¿no? Pero que realmente pues se ha incrementado un mil y pico por ciento el valor de la compañía desde que llega a ser CEO de la misma, pues oye, un poco preocupados tenemos que estar, ¿no? De dar los pasos adecuados y no hacerlo mal, ¿no? Pero, ¿cuál fue el punto de partida motivante de Apple Pay? ¿O cuáles son los dos o tres insights interesantes en ese punto de partida? Venga, haced un poco de memoria. ¿Cómo arranca el caso de Apple Pay? ¿En qué situación, en qué entorno nos enfrentamos? Pues, o sea, ellos básicamente querían, pues, seguir en la línea en los que ya la empresa como tal seguía, que era darle al consumidor, poner por de primeras al consumidor, ¿sí? Entonces, ¿Correcto? ellos veían la oportunidad de, por ejemplo, hacer que una billetera digital fuera segura, fuera de fácil manejo y no fuera tan engorrosa como lo era actualmente los pagos digitales, porque era el diligenciamiento de muchos Perfecto, pasos pero fijaros, formularios. vamos un paso más atrás. Porque estando de acuerdo contigo, Edna, tú lo que estás hablando es de la propuesta de valor. Y estamos antes de la propuesta de valor. Es decir, ¿qué es lo que motiva esa propuesta de valor? ¿De acuerdo? Es decir, los antecedentes del caso. Es decir, ¿cuál es ese punto de partida de Apple? Para mí hay tres cosas fundamentales, ¿no? Y una tiene que ver con análisis interno y dos tienen que ver con análisis externo, ¿no? Es decir, hay una cosa fundamental que tenemos que, que ver, que es esto. Es decir, Apple parte o parte de una situación de partida en la que, ¿cuál es su principal fuente de ingresos? El De acuerdo a iPhone. este gráfico. El iPhone, ¿no? El iPhone. Entonces dice, oye, esto es una fortaleza interna súper potente, ¿vale? Es decir, tendremos que intentar generar, si nos queremos meter en el negocio de los pagos digitales, tendremos que intentar meternos en un tema que tenga que ver con el iPhone. Es decir, de algún modo integrar esa solución dentro del iPhone y dentro de ese ecosistema de iPhone que hemos hecho. Y el bueno de Diego dice, oye, ojo, que aquí, dice Diego José por el chat, surgió también por la problemática que había de estafas por compra de tarjeta de crédito. Efectivamente, para mí hay un gráfico y una información que es aplastante y que viene también en uno de los anexos, que es, pues esta de aquí, ¿no? Dice, oye, es que el costo global del fraude, las estafas, los problemas que surgían en el pago con tarjeta, no dejaba de crecer en los últimos años. O sea, desde 2009 a 2013 venía creciendo sistemáticamente. Y además venía creciendo más porcentualmente en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos, ¿no? Ojo, estamos poniendo el foco en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice? Oye, pues esto qué es? Una motivación externa. Es decir, tenemos una motivación interna que es, oye, pues parece que el iPhone es interesante y una motivación externa que es el tema del fraude. Efectivamente, que hay algo que solucionar, hay un problema que solucionar. Y luego hay otro punto, ¿no? Que dice que también es externo. ¿Quién da con él? ¿Quién da con el otro, con el tercer aspecto para mí Profe, relevante? Dígame. bueno, también aparte del tema del fraude, en el caso mencionaban, digamos, que no era
tan rápido pagar con tarjeta, porque pedían el número, que la Correcto, información de la parte de atrás. Entonces, la Apple Pay lo que hacía era simplificar y agilizar la manera de pagar. correcto. Ese es otro factor externo que realmente es importante. ¿Por qué es importante? Porque, fijaros, Apple siempre ha tenido una motivación y una fortaleza muy potente precisamente en usabilidad, en hacer o intentar hacer los procesos más fáciles. Y estoy de acuerdo, es un punto importante. Pero para mí hay un tercer punto, aspecto, aparte de, bueno, pues el iPhone, que entronca también un poco con lo que estabas comentando de la dificultad del uso del pago por tarjeta o la simplificación de procesos a través del sistema iOS. Para mí hay un tercer punto que también pone mucho en valor lo diré, en los anexos, que es este de aquí, ¿no? Es decir, las previsiones que existían, los forecasting que existían en cuanto a la evolución de pagos móviles. ¿Sabes? Y bueno, pues oye, esto es interesante, ¿no? Es decir, había una previsión, una, una, bueno, entendiéndonos, que por una entidad o una organización externa y supuestamente independiente, que decía, oye, que, ojo, que la plataforma de los pagos móviles, pues iba a crecer, ¿no? Junto con la del comercio electrónico, pues sí que iba a crecer, pues con bastante potencia, ¿no? Y al final son tres, cuatro aspectos muy motivantes para decir, oye, parece que tiene sentido entrar en el negocio estadounidense eh, de los pagos digitales, ¿no? Y a partir de ahí, ya sí que genera una propuesta de valor. Una propuesta de valor y luego el lanzamiento del producto. Acordaros, es lo que siempre hemos dicho. Hemos dicho, vamos a poner el foco en el mercado, vamos a poner el foco en el cliente, vamos a poner el foco en las necesidades y luego desarrollamos una propuesta de valor ad hoc para solucionar todos esos problemas. ¿Se ve? Y ya lo lanzaremos. Lo lanzaremos con una serie de tácticas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta de valor decidieron poner en marcha? Las habéis comentado antes. Vamos a recordarlas. ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales de su propuesta de valor? Seguridad. Seguridad, ese es uno. Agilidad. Facilidad barra agilidad. Venga, ¿y el tercero cuál era? ¿Quién se acuerda? Relacionado con el primero, pero no exactamente el mismo caso, el mismo tema. ¿No era la de no compartir la información de los usuarios que usaran Apple Pay? Privacidad, correcto. Entonces, tenemos esos tres aspectos, ¿vale? Dice, vamos a ver. Y fíjate, fijaros, está como muy entroncado con lo que habíamos visto antes. Es decir, ante el problema incipiente de la seguridad, ¿qué hacemos? Coño, pues, perdón, pues leñe, vamos a intentar hacer un sistema que sea, pues, súper seguro, ¿no? Con el tema del iPhone, ¿qué nos sugiere? Facilidad y agilidad. Es decir, o racionalización de procesos, que es también un poco lo que hablabais vosotros de la dificultad del uso de pago por tarjeta. Y luego el tema de la privacidad, que es súper transversal, ¿no? Y tiene mucha relación realmente con la seguridad, ¿no? Pero que es un poco como la guinda del pastel. Entonces al final dice, oye, pues vamos a aprovechar nuestras fortalezas, es decir, acordaros que había dos frases lapidarias, ¿no? Para mí, que comentaban un poco los grandes popes de Apple, ¿no? Decían, acordaros, ¿no? Se hablaba de, se hablaba de cambiar la forma en la que todos compramos las cosas por un lado, ¿no? Y luego, pues poner mucho el foco en el consumidor, ¿de acuerdo? Poner mucho el foco en el consumidor. Y fijaros, ¿quién se acuerda de por qué o cuándo usábamos este gráfico para ilustrar que dos conceptos en lo que El es, cliente y el usuario. efectivamente,
Entonces, en este caso, Apple hizo distinción entre cliente y usuario. ¿Existe esa distinción entre cliente y usuario? Sí, profe, entre los bancos y los que tienen el iPhone. Correcto. ¿Y quién es quién? El O sea, usuario son los que tienen iPhone y el banco son los clientes que son los que terminan pagando la Apple fiesta. Pay. Son los que acaban pagando la fiesta. ¿Por qué? Porque les interesa, evidentemente. Porque les genera y les reporta un valor añadido espectacular. ¿Vale? Entonces, claro, al final, pero tenemos más usuarios aquí, ¿verdad? ¿O no? Pregunto. O sea, tenemos al final el tipo del iPhone. Vamos a poner iPhoneeros. Estos tenemos claro que son usuarios, ¿correcto? ¿Tienen incentivo en usar la aplicación? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué tienen incentivo en usar la aplicación Sí, la gente de iPhone? Precisamente por el tema de la facilidad de uso y la privacidad que le podía ocasionar. Luego tenemos a los bancos. Estos hemos quedado que eran clientes, ¿no? ¿Correcto? Porque son los paganinis. ¿Qué más actores tenemos dentro del proceso o el modelo de los pagos digitales? Profe, los estados reciben el pago. Los que reciben el pago. ¿Quién recibe el pago? Los establecimientos, o sea, Correcto. las Establecimientos. tiendas. Los retailers, ¿no? Que dice la gente que sabe de esto. Los retailers. ¿Y estos qué son? ¿Clientes o usuarios? clientes, pues. ¿Quién dice cliente? Que ponga un uno en el chat. Uy, nadie. ¿Y quién dice usuario que ponga un 2 en el chat? Edna ha dicho el uno y María Mercedes también. Hay que... A ver. ¿Y nadie piensa que son usuarios? Así, Tamara. Los retrales no son clientes directos. Los retailers no son clientes directos. Y te vas a explicar. ¿Quién ha dicho eso? ¿Joana creo que ha sido? ¿O quién lo dijo? Yo, profe, sí, Joana. Explícate, Joana. ¿Por qué no son Eh, clientes directos? por eso, en lo que era el caso, nosotros elegimos la opción A en este caso, por lo que tiene el enlace directo con lo que es los bancos intermediarios. Y Ya llegaremos, Joana, ya llegaremos. Pero por qué en el caso nos plantea o nos dices tú que los retailers no son clientes directos? porque solo son puntos de aceptación a través de una aplicación. Son puntos de adaptación a través de la aplicación. ¿Y de quién son clientes los retailers? Mm, Porque los retailers pagan una comisión o se les cobra una comisión, ¿correcto? Por cada operación que hacen. ¿Pero quién les cobra esa comisión? ¿El banco? Correcto. Entonces son usuarios de Apple Pay y clientes del banco. Es correcto. Y nos queda una pata. ¿Quién nos queda en este universo de los pagos digitales? La empresa Apple, mejor dicho. Bueno, no, Apple está, bueno, sí, claro. Apple que es el que desarrolla Apple Pay, ¿no? Pero aparte de Apple, ¿quién nos quedaría aquí? ¿Se ve? Sí. ¿Y estos qué son? Clientes o usuarios. Pues lo mismo. Pues lo mismo. Pero fijaros, al final todos tienen un incentivo, o sea, a todos esta propuesta de valor les toca a todo el mundo, ¿no? Claro, el principal dolor que quitan, ¿cuál es? El principal dolor que quitan es este de aquí. ¿Y quién paga esta fiesta? O sea, ¿quién paga la fiesta del fraude? Los el bancos. banco. El banco. Por eso deciden en este modelo de negocio que el Paganini es el banco, ¿no? ¿Vale?
Y bueno, al final el lanzamiento que hacen, yendo un poco por encima, pues es bastante light, entre comillas, ¿no? Porque utilizan los propios embajadores, los bancos, los diferentes usuarios, los retailers, para promocionar la aplicación y sí que va muy de la mano con el lanzamiento del iPhone 6, ¿no? Cuando, acordaros, cuando empezabas a configurar el iPhone 6, directamente configurabas Apple Pay con la tarjeta que tenías ya registrada para la Apple Store o para iTunes. Entonces, bueno, pues perfil bajo, un lanzamiento regular y pues con un resultado. Al principio parece que es sorprendente, pero luego en el momento que tiramos de análisis y sistemas de información, pues vemos que también tuvo sus grandes problemas, ¿no? Entonces este es el gran escenario, ¿no? O sea, teníamos un punto de partida, un desarrollo de una propuesta de valor en el mercado norteamericano, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues unos resultados que vimos eh, luces y sombras en lo que es los primeros resultados del lanzamiento. ¿Y qué nos toca ahora? Pues ahora sí, nos toca coger el DeLorean, ¿no? Irnos en la máquina del tiempo hasta 2014 y realizar un estudio de mercado. ¿Para qué? Para decidir si el siguiente paso que damos es España, México o Colombia. Y para ello, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya os he hecho un poco de spoiler. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué habéis tenido que hacer? Pues un pequeñito estudio de mercado, ¿no? Un pequeño estudio de mercado. El estudio de mercado, el análisis de la situación, ya hemos visto que tiene dos aspectos, ¿no? El aspecto interno y el aspecto externo. En el aspecto interno lo tenemos bastante claro, ¿no? O sea, tenemos el tema del iPhone, tenemos el tema de la usabilidad, de la facilidad y tal. Pero en el tema de aspecto externo, ¿qué es lo que intentamos averiguar en cada uno de esos países? Intentamos verificar amenazas e intentamos verificar oportunidades. ¿Vale? ¿Cuál es una de las herramientas más potentes que hay para el diagnóstico de la situación actual? Que acordaros que era un poco uno de los puntos, uno de los pilares de lo que es el proceso general de marketing. ¿Quién se acuerda? Que tiene estas dos palabrejas, además, ¿no? Tiene estas dos palabras. ¿Qué herramienta de análisis tiene estas dos palabras? Venga, que lo hemos visto y seguro que lo habéis visto en otras asignaturas también. ¿Os suena el DAFO? ¿Os suena el FODA? ¿Sí? ¿No? ¿A nadie? Sí, profe. Venga, somos... Y el ¿Cómo, CAME. perdón? Y el CAME, correcto. Pues bueno, al final esto se trata de hacer la mitad del DAFO, ¿no? O sea, el DAFO son debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las debilidades y las fortalezas vienen derivadas de los análisis internos, o sea, cómo de fuerte o débil soy en determinados aspectos, basándome en mi información histórica o en lo que sé hacer bien o menos bien. Y las amenazas y oportunidades pues vienen derivadas de aspectos externos, ¿no? Entonces, al final se trata de identificar, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas, como Apple, que bueno, pues eso, tenemos pasta ilimitada, tenemos el iPhone, somos los reyes de la usabilidad, todo el mundo quiere comprar un dispositivo nuestro, ¿de acuerdo? Es muy aspiracional, estamos posicionados en un mercado muy premium, tal, todo eso lo sabemos. Y somos muy fuertes. Pero ahora se trata de ver en cada uno de estos países qué amenazas y qué oportunidades existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué aspectos? Bueno, primero, antes de esto, que pongan un 1 en el chat los que han optado por España. Solo dos, tres, cinco. Que pongan un 2, 6. Que pongan un 2 los que han optado por México. Vale, Tamara, tenemos una. Juan Camilo también. Joana, muy bien. Y que pongan un 3 los que han decidido Colombia. Nadie. Colombia se ha quedado huérfana, por lo menos en los 25 participantes que tenemos. Vale, pues alguien que haya elegido algún equipo, algún representante de equipo, alguien que haya elegido España, ¿nos puede decir por qué?
profesor, buenas noches. En nuestro caso tomamos en cuenta bastante el tema de la cultura de la gente, que estaba más adaptado o aceptado, digamos, el tema de pagos mediante dispositivos contables. Me parece que era. Ok, perfecto, es un criterio. Dice Cristian, no, es que nosotros nos fijamos mucho en la aceptación o sea, en la implantación del contactless y la aceptación por parte del usuario final. Bueno, pues es un criterio. Dice Diego, joder, que anda más la infraestructura tecnológica y las ventas de Apple en España, pues parecía que tenían buena pinta, ¿no? Sin embargo, María Mercedes quiere decir algo. Sí, disculpe, profe. Bueno, también España tenía una de las tasas más altas de bancarización en toda Europa en el 2014 y usaba más las tarjetas de crédito y débito que México y Colombia, ¿no? En México todavía se disponía mucho lo que era el dinero en efectivo y no tenía mucho conocimiento sobre el uso de tarjeta de créditos y todo eso, mientras que en España ya estaba muy familiarizado todo eso. Muy bien. Bueno, pues parece que son tres criterios importantes, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún apunte más? Aparte de esto, Edna, ¿quiere comentar algo? Sí, profe, digamos que nosotros también mencionamos algo relacionado a la economía de España, porque ellos recientemente estaban saliendo de una crisis económica, lo que mostraba una economía que ya estaba regularizándose, entonces también lo tuvimos como criterio. Vale, perfecto. ¿Veis? Pues al final es una combinación de varios criterios, ¿no? Y Caroline también apuntaba por el chat el tema de los clientes medio altos potenciales como posibles usuarios de iPhone. Venga, nos toca, nos toca hablar de México. ¿Quién me cuenta cosas de México? He visto doses, ¿eh? He visto doses en el chat, o sea que alguien tiene que contar algo de México. ¿Y el por qué México? Dice Profe, Tamara, es que es muy en grande, el, ¿no? en el caso de nuestro grupo lo escogimos primero por la cantidad de personas que habían en el cono latinoamericano entre Colombia y México. México tiene mayor densidad poblacional y asimismo también tienen mayor cantidad de usuarios de iPhone. Bueno, para ese entonces tenían mayor cantidad de usuarios de iPhone, entonces lo ha sido un mercado más atractivo. Estamos hablando de LATAM, ¿no? O sea, el que mayor usuarios tiene de LATAM. Entiendo. Sí. Vale. Y dice Joana Lidberth que además demanda potencial elevada y una problemática directamente. Vale, entonces decía, joder, además hay mucho fraude, que es un poco el tema de la problemática que apuntaba, ¿no? Y demanda potencial elevada. Vale, bueno, me parecen unos criterios razonables, ¿no? Es decir, pero al final, fijaros, todos os vais, Colombia nadie dijo Colombia, así que no vamos a analizar Colombia, ¿vale? Pero Colombia también tiene su punto, ¿no? Fíjate, ayer había un grupo que decía, en la sesión de ayer, había un grupo que decía que además habían analizado, me parece un dato muy curioso, ¿no? A ver qué os parece a vosotros, ¿no? Que habían analizado el sitio donde más estadounidenses iban de vacaciones. Y salió México, ¿no? Entonces dice, bueno, pues para dar servicio a los estadounidenses que ya usan Apple Pay, trabajamos México. Bueno, pues es una opción, ¿no? No creo que sea quizás seguramente el dato más relevante, pero bueno, y es un dato creativo, ¿sabes? Y que al final también es interesante de ver, ¿no? Al final, bueno, tenemos que realmente, estoy un poco de acuerdo con el análisis que habéis hecho, porque al final nos teníamos que fijar en qué cosas, ¿no? Pues nos tenemos que fijar sin ponerlas en orden, aunque aquí las numere, ¿no? Pero por un lado, el entorno tech, es decir, que es un poco lo que habéis comentado, ¿no? Es decir, oye, pues el tema de lo que es la penetración de smartphones, dentro de esa penetración de smartphones, cuál es la base de iPhones, cómo están de penetración los sistemas o los smartphones NFC o los terminales punto de venta NFCs. El tema de, oye, pues sin duda, el entorno competitivo.
El entorno competitivo, ¿en qué? Pues oye, pues bancos, perdón, bancos, redes de pago, otra competencia, es importante haberlo visto. ¿Qué más? Ojo, dice Edna, la regulación y la regulación, ¿no? Y la seguridad. No se nos olvide. ¿Qué pasa con el EMV? Es decir, lo que son las tarjetas con chip y otro tipo de regulaciones financieras, como dice Melissa. Eso es importante que también lo veamos, ¿no? Oye, hay una cosa interesante que son, joder, pues los hábitos de consumo. Es decir, pues oye, perdón, pago móvil, el cash, todo eso, las tarjetas. ¿Y qué nos queda? Un quinto punto, fijaros que pocos habéis, creo que no lo habéis mencionado, ninguno en los análisis que habéis hecho de España y México, ¿no? Pero creo que es importante. ¿Qué punto nos falta aquí por analizar? ¿Cuál es el quinto punto que sería interesante analizar? Los mercados, ¿no? Los Poder mercados, en cuanto a adquisitivo. qué poder adquisitivo, bueno, entra dentro un poco de entorno, de hábitos de consumo. Es interesante, o sea, esa visión macro de tamaño de mercado y poder adquisitivo también es importante, ¿no? Pero hay una cosa un poco del sector que no hemos mencionado o que no habéis mencionado, que creo que también es importante, ¿no? La cantidad de establecimientos, de pronto. Eso También lo está podemos el uso de los datáfonos con tecnología NFC. sí, eso lo hemos comentado en el entorno Tech. Pero ¿quién ha dicho, habéis dicho algo? ¿Quién ha hablado anterior a los datáfonos con NFC? Yo, profe, todo Edna, el tema de... oh, señora, sí, ¿qué habéis dicho? yo estaba diciendo la cantidad de retailers o la cantidad de establecimientos. Retailers. ¿Cómo es esa infraestructura? Concentración, a ver, facilidad de negociación, etcétera, ¿no? Y dice Caroline, alto flujo digital, no te entiendo, Caroline, qué quiere decir con alto flujo digital integrado y de confianza. No sé qué quiere decir exactamente eso. Pero, pero bueno, supongo que hablamos un poco de todos estos puntos, ¿no? Y lo que decíais también del tamaño de mercado, pues es importante, ¿no? Casi como un punto cero, ¿no? Decir, oye, pues un poco también qué onda, ¿sabes? En qué mercado general nos estamos metiendo, ¿no? Y también lo que decía el compañero de los NFCs y tal, pues tiene que ver un poco con los dos, con el entorno tech y también la capacidad y la infraestructura de los retailers, ¿no? Vale. Entonces, bueno, al final, ¿de qué se trata? A ver, yo os presento una manera de hacerlo que tampoco quiere ser, no es una verdad absoluta, ¿no? Pero al final, oye, pues se trata de intentar buscarnos una tablita, ¿sabes? De puntos, ¿no? Y de cosas y decir, oye, pues a ver qué tal, ¿no? Es decir, vamos a ver ese entorno legal, ese entorno de bancos, ese entorno retail, esa competencia de esos hábitos de consumo en cada uno de los sitios, ¿de acuerdo? Y lo identificamos como amenaza, como oportunidad, vamos identificando, vamos poniendo puntitos, qué pasa en España, qué pasa en México y qué pasa en Colombia. Es un poco el approach que hay que hacer, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones. Es decir, ver qué puntos quiero analizar, ver cómo se comportan esos puntos en cada uno de los países y luego, claro, en función de mis debilidades y mis fortalezas y en función de otro tipo de criterios, cada uno de estos puntos, independientemente de que sean amenazas u oportunidades, si son oportunidades, pues mucho mejor, pero sabéis el famoso CAME, ¿no? Es decir, ¿qué hago para afrontar esas amenazas? ¿Vale? ¿Y qué hago para explotar esas oportunidades, ¿no? Y en función de mis capacidades para hacer una cosa y la otra, pues al final puedo llegar a tomar una decisión, ¿vale? Puedo llegar a tomar una decisión. Y esa decisión, pues oye, lo importante que es que sea acertada, o sea, que sea coherente con cada uno de estos puntos. ¿Vale? Acordaros que las decisiones normalmente no son verdades absolutas. Se toman por cuál es la mejor opción entre varias, ¿vale? Y eso se motiva, pues realmente haciendo esa comparativa. Realmente haciendo esa comparativa. ¿De acuerdo? Entonces, yo, bueno, me he permitido
¿sabes? Sin seguramente haberlo trabajado eh, tanto como vosotros, pero bueno, pues me he permitido pues intentar, que luego os lo pasaré, evidentemente, como no puede ser de otra manera, ¿sabes? Hacer unas notas. Vale, ahora estáis viendo la presentación en PowerPoint. Sí, correcto, ¿no? Hacer una nota de cada uno de los países, ¿no? Decir, oye, pues oye, ¿qué tal el entorno tecnológico? ¿Vale? Y yo me monto una tablita. Oye, pues que hablamos de penetración de smartphone, de penetración de iPhone, de terminales NFCs en los comercios, que era una de las cosas que comentaba vuestro compañero, ¿sabes? Y de un poco ecosistema digital, ¿no? Entonces, en base a esto, oye, yo me comparo los tres países. Parece que la penetración de smartphones es mucho más potente en España que en los otros dos países. La del iPhone en los tres casos no hay ninguno para tirar cohetes, pero parece que es un poco más alta en España. En terminales NFC pues, va creciendo en España y encima con la normativa MV. Y en cambio en México y Colombia es muy baja. Y el ecosistema digital pues también está más avanzado en España. Si solo utilizásemos este criterio, ¿con qué nos quedaríamos? Parece que con España, ¿no? Bueno, ¿De acuerdo? Parece, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver el resto de criterios. Entorno competitivo. Parece que en los tres casos hay bancos dominantes, las redes de pago, bueno, pues son más o menos las mismas, pero en España con el MV obligatorio. Los competidores directos, lo comentaba alguno de vuestros compañeros en la decisión de España, los contactless están en crecimiento en España, contra el efectivo, que es bastante dominante todavía en México y Colombia, aunque bueno, pues puede ser una oportunidad. En España había muy pocos wallets y competencia directa, y en México y Colombia pues tampoco, ¿no? En base a este criterio, ¿cuál es mejor país en cuanto a entorno competitivo? España. Parece que España, ¿no? Salvo que alguien me diga, no, es que ojo, es que el tamaño de mercado de México es tan grande y el efectivo dominante, oye, pues cambiar ese hábito de consumo es una gran oportunidad y tal, y lo voy a hacer de esta manera, estupendo, me lo puedo llegar a creer. Pero a priori parece que igualmente España parece que es así un poco más apetecible en este momento, ¿no? En regulación y seguridad, pues estamos un poco en lo mismo, ¿no? Es decir, qué va pasando, qué no va pasando, y todo es en función de, insisto, cómo podamos o seamos capaces, o cómo identifiquemos cada uno de estos puntos como amenaza o como oportunidad, y que luego seamos capaces de inventar, de idear, de ser creativos en tanto en cuanto podamos explotar esas oportunidades por un lado o saber o ser capaces de afrontar esas amenazas por otro, ¿no? Y oye, en la táctica también hay valores diferenciales. Hábitos del consumidor, en fin. ¿El resultado cuál debe ser? Infraestructura de aceptación, o sea, perdón, infraestructura retail y demás. ¿Y el resultado cuál debe ser? Bueno, pues una batería de oportunidades estratégicas que me ordenaré y que veré cómo de bien o de mal está en cada uno de esos países y un ramillete de amenazas. Y lo mismo, podré hacer una lista y veré cómo impactan en cada uno de esos sitios. Y luego, pues tendré una cosa parecida a esta. Oye, en España, unas conclusiones. Hay más infraestructura, hay mejores bancos, hay mejor. Y esto cabe en una hoja, ¿eh? Perdón, no, es broma. Hay mejor infraestructura, banco más digitalizado, normativa, consumidor más acostumbrado y una base de fondo muy grande, pero suficiente. En cambio, Colombia, pues tiene un crecimiento digital fuerte, eso está guay, ¿sabes? Pero luego infraestructura, seguridad y fraude, pues parece que es menos tal. Y México, bueno, pues mucha oportunidad por baja bancarización, etcétera, ¿vale? Y bueno, insisto, en base a estas conclusiones, pues que no tienen por qué ser estas, ¿eh? Podéis haber llegado a otras conclusiones, porque claro, además el acceso a la información de 2014 pues es limitado y cada uno habrá podido utilizar las fuentes que haya podido utilizar y llegar a las conclusiones que haya podido utilizar, ¿no? Que haya podido llegar, ¿no? Pero bueno, el caso es decir, oye, os volvería a hacer la pregunta ahora, ¿no? Es decir, ¿hubierais hecho o hubieras tomado otra decisión? Los que pusisteis uno en base a esta información, que insisto, no son verdades absolutas, es lo que tenemos delante, ¿hubierais tomado la misma decisión? Y los que escogisteis México, ¿hubierais tomado la misma decisión? Seguramente sí, ¿no? Porque al final no hemos descubierto tampoco nada nuevo, ¿no? Y seguramente también el tomar una decisión u otra también va en función o puede ir en función de muchas otras variables, ¿no?
Yo recuerdo cuando en su día, en el marketplace de marketing de contenidos, donde tuve la oportunidad de colaborar durante muchos años en su proceso de nacimiento y expansión, nosotros, claro, hubo un momento que el 90 y mucho por ciento de nuestros ingresos venían de España, ¿no? Y queríamos expandirnos, ¿no? Teníamos presencia en muchos países, pero no de manera formal y oficial y no internacionalizados como queríamos hacer. Y empezamos a hacer una prospección, pues primero por Europa. ¿Por qué Europa? Porque era lo que conocíamos. ¿Por qué no nos fuimos a LATAM? Porque no lo conocíamos también. Y no teníamos tanta accesibilidad a ese mercado. ¿Vale? Y eso también es una información. Es decir, ahora está claro, somos Apple. No tenemos ese inconveniente. Pero en la realidad de vuestros negocios puede haber determinadas limitaciones como esa. Luego hicimos el cojo estudio de mercado. ¿Sabes? Hicimos un estudio de mercado espectacular y nos salieron como países prioritarios UK, Reino Unido y Alemania. ¿A qué país pensasteis que fuimos? Pues UK. A Francia y a Italia. ¿Por qué? Porque fue donde encontramos partners estratégicos. Teníamos muy claro que en la táctica y en la operativa, el partner estratégico, el partner que conocía un mercado final, el partner que conocía cómo se vendía ese producto, conocía las agencias de marketing, conocía a los proveedores, a los editores, era el partner local. Y donde nos surgió la oportunidad fue el partner local, fue en Italia y en Francia. ¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que la información y los análisis están muy bien, pero luego a la hora de ejecutar, a la hora de realmente poner el cascabel al gato, hay otros criterios y otras decisiones que también tienen su peso y tienen su valor. ¿De acuerdo? Y bueno, insisto, todas son buenas o malas en función del resultado que tengamos, ¿no? Bueno, pues ahora que toca definir una. Estoy hablando demasiado, ¿eh? Vosotros en el momento que queráis cortarme, podéis hacerlo y en el momento que queráis opinar o defender alguna posición a ultranza que no sea la que yo estoy diciendo, pues también, por supuesto, lo podéis decir, ¿eh? Y defender. Decía que ahora toca decidir qué alternativa estratégica escogemos en el país en el que hemos decidido operar o hemos decidido que fuese el siguiente a Estados Unidos, ¿no? Y hay tres opciones: alianza bancaria prioritaria, retail first y partnership con telco. ¿Por qué estas tres opciones y no otras? Es decir, ¿a qué países, a qué perfil de país le viene bien una alianza bancaria prioritaria? ¿A qué perfil de país? No digo de estos tres, digo en general. ¿A qué perfil de país le puede venir bien este tipo de estrategia? O aterrizar con este tipo de estrategia, mejor dicho. De pronto uno en donde la población no está muy bancarizada, en donde no se ha desarrollado mucho el tema de pagos digitales, que de pronto también tenga un alto índice de fraude, específicamente en esos bancos reconocidos. Claro, pero fíjate que yo soy de la otra opinión, ¿no? Dices, donde no haya una población muy bancarizada. Yo creo que es al revés, porque al final tú lo que quieres es llegar al máximo número de gente posible. Sobre todo en un sistema como es Apple Pay, que buscamos un poco tirar a todo el tipo de perfil de consumidor. Entonces, quizás sea mejor donde realmente haya un sistema bancarizado, confianza en los bancos, que puedan funcionar de prescriptores. ¿Qué pensáis? ¿Cuál de los dos modelos sería más interesante? Edna defiende uno, yo propongo el otro. ¿Alguna otra opinión? Podría ser un país como China, ¡Hala! ¿Y por qué? por la tecnología ya, la gran población, Vale, pero la estamos hablando de la bancarización. alianza prioritaria, ¿no? China, ¿sabes qué pasa? Que tiene un problema para mí muy gordo, ¿no? Siempre lo ha tenido. ¿Cuál es el problema de China? El gran problema de China. Que son muy cerrados en las aplicaciones que se manejan en el país. Que son muy cerrados en las aplicaciones. ¿Por qué son muy cerrados en las aplicaciones?
porque producen sus propias aplicaciones. ¿Por qué producen sus propias aplicaciones? Por el tipo de Vamos a la gobierno, causa, ¿Son no a la consecuencia. nacionalistas? Ah, ¿Qué decías, Kevin? por el tipo de gobierno que tienen en Por ese el tipo momento. de gobierno que es. Claro, es como decía, oye, ¿qué tal por China? Dice, no nos podemos quejar. Dice, o sea, Kevin dice, no, no, que no nos podemos quejar. Es decir, el tipo de gobierno que es tan proteccionismo y tan proteccionista y tan cerrado que es complicado, ¿no? Es muy complicado. Ojo, que lo habéis dicho vosotros primero, ¿eh? O sea, vosotros en ese análisis que habéis dicho que había que hacer, habéis hablado de regulación. Para mí es de uno de los criterios más limitantes que puede llegar a haber. El tipo de regulación, si es muy dura, muy blanda, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en un país como China me cuesta ver el tema de la alianza bancaria prioritaria porque realmente habrá, lo desconozco de cómo está el sector financiero en China, pero entiendo que es súper regulado, ¿sabes? Y, oye, pues al final muy cerrado a determinadas, segura, injerencias del exterior. Vale, seguramente, ¿eh? Tendría que analizarlo. Pero, por ejemplo, a mí me parece que un país como España es ideal, ¿no? Es decir, un país como España, en el momento en el que estaba, en aquel momento, en el que, bueno, pues había confianza con los bancos, había esta seguridad y tal, no sé qué, estaba bastante bancarizada, creo que sí que esa alianza estratégica puede llegar a tener sentido para llegar al máximo número de clientes potenciales posibles. Retail First, pues igual, o sea, un sistema o un modelo de país en el que estén muy concentrados esos retailers, que haya mucha confianza, que haya mucho uso del retail. Y los telco, pues igual, en un país donde haya mucha presencia de telco. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en España sería ideal la alianza bancaria, en México sería ideal el partnership con telco y en Colombia ideal el retail first, ¿no? Aquí os dejo algunas razones de por qué una cosa o por qué la otra, ¿no? Pero bueno, el partnership con telco, ¿por qué es interesante? Sobre todo porque la mayoría, en aquel momento, o según los datos que he encontrado yo, la mayoría de la gente compraba su terminal móvil financiado a través de la operadora telefónica, ¿no? Entonces, joder, esto es súper interesante, ¿no? Porque puedes llegar a una alianza estratégica con esos telcos para que compren iPhones, para ofertar los iPhones, subvencionarlos, comprarlos a plazos a través de Apple Pay. Esa sería un poco la táctica operativa, quizá, para un partnership con telco, ¿no? Y ya te digo, en México tenía mucha presencia en aquel momento. Es decir, si hubieras cogido México, por volumen o por lo que fuera, seguramente hubieras cogido la solución o la alternativa de partnership con Telco. Si hubieras cogido España, hubieras cogido la alianza bancaria. Y si hubieras cogido Colombia, precisamente por la cantidad de cadenas dominantes que hay, que concentran el tráfico y el uso que había de esas cadenas, pues seguramente hubiera cogido el retail. ¿Vale? Y bueno, pues con diferentes estrategias, perdón, tácticas de diferente tipo, tanto a nivel de comunicación como a nivel de analítica de datos, que siempre esas dos pueden ser interesantes. Y luego, bueno, pues integraciones, financiación vinculadas, en fin, un montón de soluciones que seguro que se os han ocurrido, ¿no? Bueno, como conclusiones principales, siempre pongo en valor o intento poner en valor que no hay soluciones únicas. Lo estamos viendo en la conversación. Cada uno habéis optado por una solución y seguramente todas estén bien y si están razonadas y están basadas en criterios como el que he contado yo del panel estratégico de UK, Alemania contra Italia y Francia, seguramente estén bien. Pero siempre la investigación es clave. Es decir, el tomar decisiones informadas en base a investigación de mercado es clave. Siempre. Y luego, joder, da igual la táctica que usemos, pero el análisis que hagamos a posteriori es fundamental, ¿no? Nos lo cuentan Apple en su caso, es decir, cómo lanzaron y luego hicieron toda esa review y esa analítica de qué había pasado a los pocos meses. Y por último, siempre pongo este interrogante, ¿no? ¿Qué dicen los números financieros, el money? Es decir, ¿cuánto nos cuesta entrar en México? ¿Cuánto nos cuesta entrar en España? ¿Cuánto nos cuesta entrar en Colombia? ¿Vale? Eso es importante también. Es decir, esas tácticas, esas estrategias, ponerle números, ponerle cifras, no era el objeto, de este caso, ni mucho menos. Pero recordad que como tipos, como tipas de marketing, siempre va a venir luego el director financiero, la directora financiera, a tirarnos de las orejas para decir, oye, esto es muy caro, esto no nos vale, esto no podemos pagarlo, etcétera, ¿no? Entonces eso también es importante y os lo vais a encontrar en vuestro día a día laboral.
que os estaréis encontrando seguramente ya. Si a alguien le interesa lo que pasó, ¿sabes? Bueno, parece que Apple Pay entró antes que en España, que en México, y antes en México que en Colombia, ¿no? Creo que fueron 2016, si no recuerdo mal, 2019, 2020 en México y más adelante en Colombia. Bueno, interesante, ¿no? Interesante el caso. Por mi parte, oye, lo he disfrutado muchísimo la clase 2021 en Colombia. Gracias, gracias, Edna. Lo he disfrutado muchísimo. Me ha gustado compartirlo con vosotros. Me ha gustado vuestras reflexiones. Y bueno, respondiendo a alguna de las preguntas que decíais antes de iniciar la grabación, espero ansiosamente en lo que queda de semana poder leer vuestros casos, que seguro que están bien, y daros un feedback pues, bastante más detallado en base un poco a estas reflexiones que hemos trabajado el día de hoy. Si alguien quiere decir algo, algún comentario, alguna opinión, algo, alguna conclusión que no hayamos tocado, alguna pregunta, ahora es el momento. Profe, digamos que en el caso de nuestro grupo, la estrategia que utilizamos se basó mucho en el público al que queríamos llegar. Si bien es cierto, el país es España, nos enfocamos en un público muy determinado. Entonces, con base en eso, escogimos la estrategia, ¿Y cuál de las tres fue? el retail. El retail. Bueno, Ujú. es una opción. Y pues ya leeré un poco el caso y cuáles son esas opciones o alternativas que tengáis. No, insisto, no quiere decir que esté mal el que hayáis escogido el retail. ¿De acuerdo? Si tú me argumentas el por qué, dices, oye, mira, acuérdate, insisto, que aquí también podéis haber jugado con la diferencia entre cliente y usuario. Me dicen, no es que nosotros buscamos una base de usuarios a partir del retail o una base de clientes a partir del retail o que nuestros clientes sean los retailers. Bueno, pues lo podemos ver, lo podemos ver. Es decir, es una opción y seguramente que si esté bien argumentado, pues es igual de válida. Sí, tal cual. ¿Cuál De es? hecho, nosotros, el público objetivo fue los turistas. Digamos que investigando un poco, España es un país muy, muy turístico y sobre Sin todo en el duda. 2014 tuvo un récord histórico en tema de visitas internacionales de turistas. Y pensando precisamente que era un nuevo producto, Ujú. qué mejor manera de que se internacionalizara, por decirlo así, empezando por España, pero que digamos que los turistas llevaran el voz a voz a sus países. Qué bacano que allá en España se maneje esta manera de pagar. Bueno, digamos que lo vimos más como estrategia también por ese lado. Bien, me parece interesante. Quiero decir, es una estrategia sin duda creativa. Realmente sí que es verdad que uno de los grandes motores de la economía de España es el turismo. Creo que recibimos del orden, es que no sé exactamente, creo que son 100 millones de visitantes al año, si no recuerdo mal, que no es ninguna tontería, ¿no? Pero claro, luego, vale, leeré un poco las tácticas que habéis usado, ¿no? Porque luego es verdad que dices, oye, de esos 100 millones realmente de potencial, ¿a cuántos voy a poder alcanzar a través de estrategia de retailers? Pero, sin duda es una opción creativa y puede ser interesante, claro que sí. Lo leeré con atención. Gracias, Diego. ¿Alguna otra comentario, conclusión? ¿Cosas que queréis decir? Pues lo dicho, jóvenes. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Yo me lo he pasado muy bien. Y por mi parte nada más. Nos veremos, leeré con atención todos vuestros casos y nos veremos la semana que viene con el tema 4 si no recuerdo mal, y seguimos avanzando en el proceso y en la asignatura de dirección de marketing. Chévere, Pues profe. buenas Gracias, profe. tardes. Gracias Hasta por mi luego, parte, el Gracias, compañeros. caso súper profe. chévere. Gracias, Gracias. profe. Vale, profe, gracias, buena noche. Gracias a todos vosotros.